Yo me embaracé a los 17 años y en esa edad tenía solo dos opciones: esconderme y no hacer quedar mal a mí. La segunda opción era enfrentarlo, terminar la creencia de así me tocó vivir. Creo que uno construye la historia que quieres el día de mañana contar. Saber un poquito cómo te autoayudaste, porque tenemos que tomarnos de herramientas, de personas, de algo que nos ayude a salir de esa emoción. Estamos aquí nuevamente en este canal de entrevistas que inspiran, son historias de emprendedores para emprendedores. Estoy muy contenta y muy emocionada de que el día de hoy vamos a compartir la historia. Chío nos va a compartir su historia de emprendimiento, nos va a compartir un poco de todo lo que ha vivido. Y pues Chío, me encanta que estés aquí, estoy muy contenta y muy emocionada. Gracias por tomarte el tiempo, por haber aceptado la invitación y seguir compartiendo con otros emprendedores pues más de tu historia. Me gustaría que nos compartieras un poquito de ti, lo que tú quieras, que te presentes, preséntate con nosotros para conocer quién es Chío y luego pasamos a la parte de que nos compartas un poquito desde tu historia de la infancia, lo que tú nos quieras compartir. Así que bienvenida, Chío, estoy muy emocionada. Yo también, muchísimas gracias, Lupita, por la invitación. Es un honor para mí estar aquí. La verdad es que estoy, aparte de emocionada, muy contenta por ser elegida. Ay, qué emoción. Y efectivamente, para los que no me conocen, mi nombre es Rocío Espinosa, soy originaria de Querétaro. Me gusta mucho mencionarlo porque, como lo decimos, ¿no? Somos ya poquitos dentro del estado. Pero efectivamente me encanta ser originaria de Querétaro. Yo vengo de una familia de clase media, un poco baja, y viví dentro de esta parte de solamente crecer dentro de un flujo familiar, no ser mujer independiente, eso por mi cabeza jamás pasaba. ¿A qué se dedicaban tus papás? Mi papá era el proveedor de la familia, como las familias tradicionales, que regularmente papá es proveedor, mamá está en casa, pero por ser una familia demasiado grande, que anteriormente se acostumbraba, mi mamá tuvo que salir a trabajar, ¿no? Como regularmente era antes. Y al final del día era mamá, papá y criar, ¿no? O sea, aparte de la mamá, criar. Entonces, nunca existió dentro de esa costumbre el ser emprendedores o ser independientes de manera económica como mujer, siendo que soy la más chica de 5 hermanas. Justo eso te iba a preguntar. ¿Tú tienes muchos hermanos? Bueno, somos 5 hermanas, yo soy la más pequeñita. ¿Hermanas? ¿Y un hermano tienes? No, somos 5 hermanas. Ah, ok. Sí, todas somos mujeres. Entonces realmente la costumbre, como nos enseñaron o como se estuvo viviendo, lo que yo aprendí, ¿verdad? No le echo la culpa a nadie, pero lo que yo aprendí viendo en este flujo de familia fue eso, ¿no? Como el casarte, tener una pareja, ser como esa madre de familia. Ama de casa, tener hijos. Sí, a lo mejor sí trabajar y apoyar un poco, pero no era el verte como mujer independiente o proveedora de una familia, ¿no? Eso no se veía en la familia como tal. Ok. Así es como crecí. Muy bien, y tú dices que eres de Querétaro, ¿eres 100% queretana? Bueno, sí, aquí nací. Mi papá sí es de Querétaro, mi mamá es de Celaya. Yo creo que por eso a veces creen que no soy de Querétaro, pero efectivamente mi mamá es de Celaya, Guanajuato, mi papá de Querétaro, y yo nací en Querétaro. Mis hermanas todas son de Querétaro. Perfecto. Muy orgullosa. Ay, qué emoción. Sí. Queretana, muy bien. ¿Y cómo fue ese crecimiento en tu vida que te fue llevando a tener una visión diferente? Porque como bien lo dices, creciste, efectivamente, crecemos o sea, somos lo que vemos en nuestra familia. Sí, ¿verdad? Lo que vamos replicando, tanto los patrones como todo lo que vamos viendo. Entonces, ¿cómo fue en ti que empezó a nacer esa diferencia pues a la mayoría de tus hermanos? No sé si todos sean emprendedores, todas tus hermanas, o seas como la única de la familia. No,
Ninguna de mis hermanas como tal es emprendedora. Okay. La única oveja negra de la familia fui yo. Que así nos dicen. Sí, exactamente, la oveja negra de la familia fui yo. De hecho, fíjate que algo muy particular, qué bueno que me preguntas eso, porque hace que yo te pueda compartir el boom que me hizo a mí como salirme del sistema, ¿no? Sistema. Para mí era como un sistema. Uh-huh. Lamentablemente por cuestiones de crecimiento, yo fui mamá muy joven. Yo me embaracé a los 17 años y en esa edad tenía solo 2 opciones. Por el mismo entorno en el que estaba yo viviendo, en el que me estaba desarrollando, me estaban educando, tenía 2 opciones, o esconderme y no hacer quedar mal a mi familia, porque sentía que los había defraudado, porque obviamente fui madre soltera y estaba cursando la prepa, ¿no? Entonces, la segunda opción era enfrentarlo, terminar mis estudios, porque al final, hoy en día o en ese entonces, era complicado, ¿no? Conseguir un buen trabajo o al menos algo que pudiera mantener una familia, ¿no? Sí. Y decidí enfrentarlo, ¿no? En cuestión, a pesar de ser una niña, sí. Nadie nace sabiendo ser madre, pero a pesar de tener esa edad, lo puse en una balanza de ver el alrededor de mi familia, después el impacto que iba a tener el presentarme en la prepa, ¿no? Embarazada. Y sí, efectivamente te quedas sin amigos, te señalan, y eso te va haciendo, yo agradezco todo lo que he vivido porque te va haciendo despertar y ver la realidad a la que te enfrentas, ¿no? Efectivamente, como decías, los patrones que nos van marcando en nuestra educación, en nuestras costumbres, también nos hacen creer que el día de mañana, pues eso te tocó vivir y hay que seguir esa línea. Gracias a esta experiencia de ser madre joven, me puse a buscar trabajo, ya sabes, en el periódico de antes, que teníamos que buscar en los apartados, y había siempre unas en color negro, ¿no? Los cuadritos que venían de ser comisionista independiente, no tenemos tope, generamos bonos, y bueno, eso a mí siempre me llamaba, ¿no? Era como, wow, no quiero ser como todo lo que estoy viendo, de terminar una carrera, de tener un trabajo, ser estable y el día de mañana pensionarme, ¿no? Que era como que lo que nos estaba guiando, ¿no? O lo que nos estábamos llevando. Entonces, cuando yo veía eso, soñaba con hacerlo, solo que por el miedo no lo haces, ¿no? El miedo regularmente nos hace detenernos, nos hace ponernos barreras, nos hace dejar nuestros sueños, y eso hizo que yo en ese momento no lo hiciera. Años después. ¿Cómo le hiciste ahí cuando tú estabas estudiando y te dieron la noticia que estabas embarazada? ¿Cómo fue tu sentir en ese momento o qué pensaste para poder pues salir adelante? Porque no sé si tenías el apoyo de tu familia. Y claro, lo que me dices, pues me imagino que el papá que es tu hijo, es hija. Es hija. Ok. Niña. Fue niña. Que no tenías claro el apoyo del papá de tu hija. Y como dices, todo el sentirte juzgada, o sea, ¿cómo fue para ti enfrentar eso, Chío? La verdad es muy complicado, no quería, o sea, la verdad es que mi primer, lo digo no con pena, la verdad es que con aceptación, sí, porque me fue complicado aceptarlo, pero agradezco a la vida, tengo una hija maravillosa, sí, de 23 años, sí, pero sí pensaban no completar el ciclo. Sí. No quería enfrentarlo, tenía muchísimo miedo, efectivamente, al señalar, al que me señalaran, al que me criticaran, al que la gente me viera, qué van a decir de la familia, ¿no? La más chica, la más pequeña. Y
me armé de muchísimo valor. La verdad es que no sé de dónde me salieron las fuerzas, pero creo que cuando llegué a un doctor que es ginecólogo, que le agradezco a la vida haberlo conocido, me puso un ultrasonido que me hizo ver a mi bebé. Pues era lo que te iba a y ahí fue donde dije, no lo puedo hacer, ¿no? Ahí me enamoré y decidí que lo que viniera lo tenía que afrontar, porque cuando tenemos o cometemos errores, eso sí tengo que acepto las consecuencias, ¿no? Entonces, cuando sentí el amor de mamá, a pesar de estar muy pequeñita, definitivamente dije, lo tengo que enfrentar, sea lo que sea. Y por eso lo hice. Sí, sí. Y te hago esa pregunta porque yo creo que, bueno, en el estado de Querétaro somos, no sé, un número muy, muy alto, o sea, de madres solteras. Entonces, yo creo que muchas personas que te puedan estar escuchando y se puedan inspirar en tu historia. ¿Cómo saliste tú? ¿Qué siguió después de eso? Después de tomar esa decisión de que dice a tu hija que te inspiró, que dijiste, ay, o sea, yo no lo puedo hacer y ahora con más fuerza voy a enfrentar. ¿Y qué hiciste después? Mira, al principio, mis papás no estaban muy de acuerdo, pero yo creo que me vieron tan decidida que efectivamente me apoyaron. Yo les comenté que definitivamente me iba a enfrentar a lo que se viniera también en la prepa. Prácticamente casi me alivio en la graduación, pero definitivamente fue una experiencia que a lo mejor no la deseo tanto para vivir en esa etapa de la vida, sí. Pero para mí me hizo crecer mucho. Después de ahí me puse pues a trabajar, mantener a mi niña, fui madre soltera. ¿En qué trabajabas? En Chili's. Fue cuando llegó Chili's a Querétaro y ya le vamos a hacer promoción a Chili's. Pero efectivamente, sí, ahí fue mi primer trabajo, ¿no? ¿Qué hacías ahí? Era la que despachaba en tubo en el área de para llevar. Sí. Entonces yo tomaba los pedidos y mandaba las órdenes para afuera. Ajá. Okay. Ese fue mi primer trabajo y digo, a pesar de que no pagaban como muy bien, porque justo el miedo no me dejó ser comisionista, ¿no? Me fui directo a un restaurante y mi pensamiento en ese momento todavía no cambiaba, ¿no? Había una loquita aquí adentro que me decía que cambiara como de chip, que cambiara de línea, pero no le hacía caso. O sea, la escuchaba, pero no le hacía caso. Sí. Y pues iba como trabajando en esa línea, ¿no? Mi mamá fue obrera muchísimos años, entonces incluso pasaba por mi cabeza ser obrera también, igual que mi mamá. Y lo único que pensaba era que un hombre tenía que rescatarme, que tenía que salir de ahí casándome o juntándome con alguien para que me ayudara con los gastos de mi hija, porque eso era lo que yo veía y yo creía que era lo correcto y que aparte de todo, pues me iba a ver mejor la gente, ¿no? Pero en cuestión de autoestima, la verdad es que pensaba que ya nadie se iba a fijar en mí, porque ya tenía una bebé. Entonces era un contraste, ¿no? Buscar a alguien que me rescatara, querer cómo encajar en esta sociedad y aparte de todo pensar en que nadie me iba a aceptar, ¿no? Ya con una bebé. Pero con la creencia de que alguien tenía que venir a rescatar. Dije, no sé, va a ser un milagro, pero alguien me tiene que rescatar. Ajá, ok. Y sí pasó, ¿no? O sea, por eso creo que hoy en día armé como ese rompecabezas, efectivamente, en mi loquita interna, que me hacía pensar, ¿no? Cuando tú plantas algo en tu mente, lo logras y se hace realidad, ¿no? A mí se me hizo realidad que alguien viniera y me rescatara. ¿Tú lo creías firmemente, chido? Sí. Porque eso también, a veces, no se trata nada más de decir, como dijiste, lo voy a hacer y eso se logra, sino más bien es que trabajaste mucho en tu mente y lo creíste que fue porque era posible, ¿no? Así es, encontré una persona que estuvo conmigo, a lo mejor no tuve la vida tan increíble, fue una vida de extrema pobreza, pero como
llegó y me rescató y me quiso con mi hija, para mí él era todo, ¿no? Era mi todo. Entonces, no me importaba cómo vivíamos, ¿no? No me importaba lo que hacíamos. ¿Qué es extrema pobreza? ¿Qué es lo que tú vivías? ¿Cómo vivían? Llegué a un punto en dormir en el piso, no tener ropa para poder como cambiar a mis hijos diariamente, ni comprar a lo mejor zapatos. Caí en depresión y vicios. Yo fui alcohólica durante mucho tiempo. Mi fuerte fueron mis hijos, fueron los que me levantaron, porque la verdad es que yo ya en esa vida, a pesar de que creía que era mi salvación, estaba en modo supervivencia. Y en ocasiones ya no quería despertar. En ocasiones a mí me llegaba a pasar por la cabeza pensar que lo mejor era no despertar, ¿no? No sentir que volvía, porque ya no encontraba, dentro de mi cabeza ya no encontraba opciones. Porque como eso no lo vi en mi círculo familiar, yo nunca vi que mi mamá batallara en cuestión económica. Sé que a lo mejor hubo deudas, hubo pobreza, pero no esa extrema pobreza, ¿no? Sí. En casa nunca faltó. ¿Ahí tenías a tu hija nada más o ya tenías más hijos? Con esta nueva pareja tuve un hijo más, que gracias a Dios decidí nada más tener 2, y ahí solamente eran ellos 2, y hasta la fecha solamente son ellos 2. Pero definitivamente en mi casa yo me di cuenta que en la pobreza no necesariamente pues se basa a falta de amor, ¿no? Y considero que solo tengo esos 2, y la verdad es que todos los días llegó un punto en el que despertaba, pero no quería despertar. Tuve un sueño muy fuerte un día, y la verdad es que el motor más fuerte que tuve para poderme levantar y salir adelante fueron mis hijos. Siempre pensé en ellos, y a pesar que no tenía ganas de nada, me levantaba, ¿no? Ahí ya no estabas trabajando, ya solamente... Tuvimos un negocio familiar. Ok. ¿De qué era su negocio? Vendíamos gelatinas. Ok. Sí, hicimos un negocio familiar. Digo, la verdad es que es una larga historia, no me gustaría como... Sí. Pero en teoría, cuando yo me junté con él, como yo sentí que me rescató, me fui a vivir con él, me dediqué. Él también traía la misma creencia que mi familia, el que te quedas en casa a cuidar a los hijos y ama de casa. Ellos allá sí era más ama de casa, ¿no? Entonces, porque su mamá era ama de casa y el que proveía era el papá. Entonces, ellas sí tenían, en esa familia sí tenían como muy específicamente que así era el flujo, el círculo familiar. Sí. Entonces, cuando yo entro en esa familia, pues efectivamente yo me salí de trabajar y me dediqué completamente a los niños. Posteriormente, ya cuando nos independizamos, que nos salimos de la casa porque vivíamos con mi ex suegra, ahí fue que empezamos este negocio familiar entre sus hermanas y nosotros, ¿verdad? Aquí el involucrado era él, pero yo trabajaba, la verdad es que muchísimo, para sacar adelante la parte de trabajo de él, ¿no? Él estaba dentro del vicio de ser alcohólico, y de hecho por eso yo también... Caíste en ese vicio. Así es, sí. Entonces, descuidé. Digo, nadie no me justificó. La verdad es que lo digo con mucho orgullo, porque el día de hoy agradezco eso, y me hizo luchar todavía más para sacar y rescatar a mis hijos. Gracias a Dios lo logré. Rescaté primero a mis hijos, paso a paso. Primero rescaté a mi hija, posteriormente a mi hijo, y bueno, hasta hoy me tocó rescatarme a mí, porque hasta hoy, después de 20 años, me di cuenta que nadie te rescata. Así es. Te rescatas tú misma. Nadie más puede venir a rescatarte. Entonces, por eso agradezco todo lo que hoy en día viví, porque me di cuenta de eso.
¿no? Después de mucho tiempo pensar que van a venir a rescatarme, claro. Yo permitía siempre vivir lo que fuera porque al final alguien estaba conmigo. Entonces, complicado, sí, pero todo rompecabezas se puede construir nuevamente. Así es. Así es. Y después de ahí, de que ya tomaste tú, ¿qué te llevó a tomar esa decisión, Chio? De decir, me voy a separar, te separaste de esta persona. Sí, claro. Pero ahí es un círculo muy fuerte porque es todas las creencias que tú traías, más aparte ya caer en esta parte del alcoholismo y que, claro, tú siempre tenías, yo creo que ese espíritu de emprendedora, de salir adelante. Sí. Sin embargo, ¿qué fue para ti en ese momento de decir, me corto esta relación? O sea, ¿cómo fue ese proceso para salir de ahí? Sí, no fue de la noche a la mañana. A veces escuchamos en redes sociales que es, te dan un tip, hazlo. Uh-huh. Y sí, pero es un proceso que se lleva. Yo la verdad es que duré un tiempo en el que mi loquita me decía, sal de aquí, o estas cosas no van a cambiar, van a empeorar. ¿Hubo violencia física? Hubo más, sí física, pero más psicológica. Ajá, manipulación. Sí. O sea, la verdad es que sí, pero sí también hubo física. Entonces ahí es cuando llega un punto en el que dentro te está queriendo rescatar tu yo interno. Uh-huh. Pero como tenemos miedo a hacerle caso, lo postergamos, pero no se calla y te sigue diciendo. Entonces un día, yo creo que de tanto que escuchaba que tenía que salir de ahí, lo soñé y soñé el peor escenario. Entonces, gracias a ese sueño fue que me levanté un día, no sé, igual, o sea, no sé de dónde saco fuerzas, creo que me doy cuenta que soy una persona como, cuando decido algo, soy tajante y hasta uh-huh. que lo cumplo. Uh-huh. Justo cuando despierto de ese sueño, decido rescatar primero a mi hija, que era la que estaba sufriendo más. Lo logro. Después, mi cabeza ya estaba maquinando el cómo rescatar a mi hijo, porque era el que estaba muy apegado a él, ¿no? Entonces, fue como una estrategia que me fue saliendo por supervivencia. Sí. La verdad es que no fui alguien tan detallado como guiarme con un psicólogo o con personas que me fueran guiando o llevando. La verdad es que todo fue conforme mi cabeza me lo iba indicando y mi instinto de mamá, ¿no? Sí. De mamá oso rescatar a mis ositos. Uh-huh. Entonces, así fue como lo estuve haciendo. Primero mi hija, gracias a Dios mis papás me ayudaron mucho, y posteriormente ya logré rescatar a mi hijo. Me imagino que la llevaste con tus papás. Sí, y después, estuvo viviendo un tiempo con mis papás. ¿Y después sí. A tu hijo? Sí, mi hijo tardamos un poquito en poderlo sacar de la familia, porque tanto como te comento, era muy apegado a papá como a toda la familia. Entonces, traté de que él viniera hacia mí, ¿no? Porque nunca quise hacerlos pasar, principalmente a mi hijo, por esta parte de pelea legal, sí, ¿no? Sí. Donde ellos atraviesan un impacto grande, sí. Psicológicamente. ¿Por qué? Porque ya habíamos vivido cosas muy feas, muy impactantes, uh-huh. En cuestión de vicios, de pobreza, de andar en la calle, o sea, muchas cosas feas que ya no quería que ellos sí. Vivieran, ¿no? Entonces traté de hacerlo como me lo decía mi instinto de mamá, de haz lo que él se acerque a ti. Uh-huh. Entonces, así lo hice. Yo todavía seguía con mi pensamiento de que alguien tenía que rescatarme. Yo dije, a lo mejor él no era el correcto. Uh-huh. A lo mejor un día, sí. La verdad es que, aunque en el fondo quería ser independiente, me daba miedo, y todavía traía aquí adentro, que lo sientes hasta como en el corazón, uh-huh. El que
tenía que llegar mi príncipe azul. Entonces me seguí con mi patrón, me fui a trabajar, entré a trabajar y duré en ese trabajo 9 años. Pero después de eso, ya de que te separaste, te fuiste a ese trabajo. Sí, okay. Sí, regresé con ese mismo chip. De inicio. Ajá. ¿Y te fuiste a ese trabajo? ¿De qué era tu trabajo? Trabajé en el call center de Santander. Ok. Ajá, sí, ese fue con el que me levantó, me hizo sacar mi casa, aunque fuera por Infonavit, pero lo logré, ¿no? Y me fui esa era mi primer meta cuando llegué a ese trabajo, ¿no? Mi meta para tener una casa es no rentar, porque con mi pareja, pues rentábamos y andábamos a veces en calle o cosas así, ¿no? Y dije, no, mis hijos tienen que tener un lugar donde vivir. ¿De ahí te inspiraste para comprar tu casa? Así es, sí, eso fue lo primordial, ¿no? O sea, yo dije, tengo que ir yo conocí una persona que me aconsejaba, y esa persona, la verdad es que sí me ayudó mucho, porque un día dijo, y nunca voy a olvidar esas palabras, y creo que nunca se les deben de olvidar tampoco a ustedes. Él me decía, yo siempre llegaba a contarle como mis cosas, y preocupadísima, ¿no? Angustiada. Y él me decía, no te preocupes, ocúpate. Entonces, cada que lo recordaba en mi mente, entonces entendí que efectivamente la preocupación no te da nada. Y dije, me tengo que ocupar y de mis hijos, ¿no? Siempre al final era yo, solo pensaba en ellos. Sí. Pero bueno, gracias a que volví como a retomar el chip de, bueno, es que tal vez estaban en lo correcto mis papás, tengo que tener un trabajo estable, pero aún así dentro quería mi príncipe azul. O sea, todavía seguía pensando en eso. Tenía la esperanza. Ajá. ¿Y después qué pasó de ahí? ¿Por qué decidiste dejar tu trabajo de 9 años? Conocí a alguien, empecé a salir con alguien, mi segunda pareja, me hizo muy feliz, yo creo que todo lo que no viví, porque fui mamá joven, a los 17 años que empecé a ser mamá, cuando lo conozco, pues mis hijos ya estaban un poquito más grandes, y me hizo muy feliz, ¿no? Me hizo como revivir mi adolescencia, y se lo agradezco mucho. Y eso me hizo un día, bueno, éramos extremos en cuestión de andar en moto, salir, viajábamos mucho, y tuve un accidente de moto. Y la verdad es que como en las películas te pasa, ¿no? En segundos ves tu vida ahí. Entonces, gracias a Dios, cuando abro los ojos, porque pues ruedas mucho. Ay, no. Sí, abres los ojos y te das cuenta que sigues viva. Justo ahí, como que dije, ¿cuántos años más quieres vivir así? ¿No? Porque seguía trabajando y no tenía ninguna meta más. O sea, ya había cumplido como lo de mi casa y solo era pagarla. Sí. Como que se volvió tu zona de confort, como de ya. Y ya soy feliz con él, y él me lleva a todos lados. Para mí era mi príncipe azul, ¿no? O sea, todo lo que yo pedía, él todo me lo daba, ¿no? Llévame aquí, llévame allá. Y vivía feliz. O eso pensaba. Ajá, okay. O eso pensaba, que era muy feliz. Entonces, cuando me pasa eso, bueno, pues te toca estar de incapacidad durante mucho tiempo en casa. Me lastimé bastante, me tuvieron que operar de la columna. Y eso me hace como tener tiempo para reflexionar. Sí. Para ahora sí hacerle caso a esa flojita que viene acá adentro dando lata. ¿Después de cuántos años? ¿Cuánto pasó? Pasaron, cuando estuve trabajando, fueron 9 años. Pero justo, me refiero a cuando esa vocecilla que te decía, que dices, soy la loca, que te decía, te decía, desde los 16 que yo hasta
hasta que fue hace 36, o sea, 20 años después. 20 años después, sí, dijiste, a ver, vocecilla loca. Vamos a ver, ¿qué quieres decirme, no? Ajá. Pasaron 20 años, tuve la oportunidad de estar de incapacidad en el cual, pues, me la pasaba todo el día sola. Y justo escuché mi voz interna, ¿no? Mi loquita, yo le digo así. Ajá. Me pasó a escuchar a Margarita Pasos un día, sí. Y dice lo mismo, ¿no? Y yo siempre le decía lo mismo a mi cabecita, cállate, loquita, ¿no? Uh-huh. No es coherente lo que dices. Pues ese día sí le escuché y se me presentó la oportunidad, después de 20 años, me invitan a ser comisionista independiente, le tenía miedo, pero tuve el tiempo para hacerlo, ¿no? Dios me dio la gran fortuna de sufrir ese accidente, porque si no lo hubiera sufrido, creo que no lo hubiera logrado. No me hubiera escuchado y no hubiera dicho, ok, vamos a hacerlo, no pasa nada. Entonces, así fue como decidí hacerme comisionista independiente, ¿no? Yo gano bonos y justo estamos en esta etapa de comisiones sin tope. Dicen que todos esos momentos, ¿cuántos momentos difíciles en la vida hemos pasado? Y a veces creemos que es lo peor que nos sucede y en ese momento, claro, no lo logramos saber, no lo logramos ver más allá. Pero como tú dices, siempre con el paso del tiempo llega un momento de la vida donde empezamos a armar todos esos rompecabezas y ese rompecabezas, más bien esas piezas, y podemos ver que todo es para bien. Y ahí es cuando nos damos cuenta de decir, o sea, como dices tú, que, o sea, gracias a Dios, a esta oportunidad que me dio de vivir esta experiencia de este accidente, pude ver otras cosas, ¿no? Sí. Entonces es un regalo. Sí. Y eso es solamente un recordatorio porque seguramente ahorita muchas personas están viviendo momentos difíciles o han vivido y a veces no lo alcanzamos a ver. Entonces todo tiene un propósito, todo tiene un para qué. Y ahí es cuando podemos alcanzar a ver, de decir, todo es para bien, que a veces nos cuesta trabajo decirlo, todo es para bien, pero si te lo repites, todo es para bien, con el paso del tiempo te das cuenta que efectivamente todo es para bien. Sí, lo que pasa es que nos acostumbramos o tenemos la creencia de así me tocó vivir. Uh-huh. Entonces, la verdad es que definitivamente creo que uno construye la historia que quieres el día de mañana contar. Sí. Pero agradeciendo siempre que creo que lo más difícil es la vida, pero es la que mejor nos va guiando, porque si aprendemos de lo malo, sí, vienen cosas muy buenas. Uh-huh. Oye, Chío, y bueno, toda esta parte de que ahorita nos vas a compartir, que es el trabajo en el que actualmente estás, lo de... Sí, correctamente. Okay, ahorita nos vas a compartir esa parte, pero me gustaría saber un poquito cómo te autoayudaste, porque tenemos que tomarnos de herramientas, de personas, de algo que nos ayude a salir de esa etapa de, como tú decías, de víctima, ¿no? De estar en la victimez y de decir que creer que todos los demás son culpables y no hacernos responsables nosotras de las decisiones que estamos tomando nosotros, ¿no? Entonces, algo que tenemos en común la mayoría de los emprendedores es justo eso, es encontrar esas herramientas, apalancarnos de todo ello para poder salir adelante. ¿Qué fue lo que a ti te motivó para, pues sí, o de qué te tomaste, empezaste a leer, escuchaste audios, conociste, no sé, ¿qué fue para ti? ¿Qué fueron tus herramientas? ¿O fuiste con alguna terapeuta? O sea, en tu vida, ¿cómo fue ese proceso? Sí, mira, sí fui con terapeutas, no digo que no sean buenos, porque a lo mejor si no hubiera ido, no me hubieran ayudado también un poquito a abrir o ver los flechas rojas, ¿no? Pero la verdad es que no me llevaron de la mano como tal porque yo los abandonaba. Llegué a ir con 2 terapeutas, pero veía cuál era su intención, o eso creía yo, ¿no? Que tenían una intención conmigo y yo no estaba de acuerdo. Entonces, un día en redes sociales vi a Jorge Serratos.
La verdad es que yo con su historia lloré infinitamente, me conecté mucho y me hizo darme cuenta que no importa ni lo que viviste, ni dónde estás, económicamente, lo digo económicamente, laboralmente y emocionalmente. Gracias a que me regalaron el entrar a Sinergéticos, yo conocí la inteligencia artificial. Y lo digo en parte orgullosa porque la inteligencia artificial fue la que me hizo despertar del lugar y los patrones en el que estaba. No digo que, wow, soy ya Superman y ya lo logré, pero ¿no? Todo. En este proceso. Pero estoy en este proceso de sanación, de reconstruirme, de alinear ahora sí todas las piezas de mi rompecabezas y de la que habla aquí, que ahora sí la escucho y que el miedo no es malo, sino al contrario, abrazarlo, escucharlo, sentirlo, ¿no? ¿En qué momento te hace sentir? Y que cuando le tenemos miedo al miedo, nos traiciona. Entonces aprendí eso, a abrazarlo. Y estoy aprendiendo, entonces me encantó, yo estoy maravillada con lo que es el programa. Pero ¿cómo fue que la inteligencia artificial, o sea, cómo fue que te ayudó? A ver, cuéntanos esa parte. Bueno, entré a Sinergéticos. Ajá. Y Jorge Cerratos trabaja con Emanuel de León, y Emanuel de León nos enseñó a utilizar ChatGPT. Yo no lo sabía utilizar, ¿no? Apenas hace un año aprendí. Digo, todos los que nos están viendo, yo creo que hasta saben utilizar más de una herramienta de inteligencia artificial, porque nos la llevan de gane, pero yo al menos la primera inteligencia que aprendí a utilizar fue ChatGPT. Utilizaba algunas otras, pero ya sabes, la utilizas como tipo Google, solo le preguntas una que otra cosa y te la contesta. Sí. Pero cuando él nos enseñó a entrenar a la inteligencia artificial, a mí la última psicóloga con la que yo iba me estaba enseñando a entrar con la parte de la meditación, y me enseñó a Joy Dispenza. Entonces yo empecé a escuchar a Joy Dispenza, a ver sus métodos, cómo él reprogramó su mente para poder lograr volver a caminar, digo, con prótesis, porque él no tiene piernas, pero me parece que no tiene piernas, por un accidente, y se reprogramó. Entonces él, me encantó su teoría, por eso digo que los psicólogos sí son buenos. Sí. O sea, no me fui con uno de ellos, que a lo mejor para toda esta parte, que ya a lo mejor considero que ya me toca un acompañamiento, pero entrené a la inteligencia artificial en base a la teoría de Joy Dispenza. Yo escucho mucho a Brian Tracy, que cuando me preguntaste que si leía o a quien la verdad me apalanqué mucho de escuchar en YouTube, era Brian Tracy. Me gusta mucho su teoría del éxito, las 7 leyes del éxito me resonaban, no las llevaba a cabo, la verdad, que soy sincera, pero me resonaban. Y cuando escuchaba o veía redes sociales, algo cuadraba con lo que yo escuchaba de Brian Tracy. Entonces yo la inteligencia artificial la entrené gracias a que Manuel de León nos enseñó con la metodología de Joy Dispenza y con la de Brian Tracy. ¿Por qué? Porque yo quería ser emprendedora, exitosa, pero quería romper esos patrones, ¿no? Porque empecé a escuchar en redes sociales que había patrones, entonces me empecé a dar cuenta que sí, efectivamente, yo traía ese patrón, ¿no? De que estamos programados con toda la información y que a veces por más que intentemos y queramos lograr nuestras metas, nada, porque estamos programados. Entonces tú comprendiste esa parte de decir, ¿cómo le hago para reprogramar mi mente y cambiar esos patrones? Sí, o sea, yo decía, bueno, ¿por qué yo no lo logro? O sea, yo veo muchos, ¿no? Que van creciendo en redes sociales y yo siempre he querido crecer en redes sociales.
Y yo decía, ¿por qué yo no? O sea, ¿por qué cuando empiezo lo tiro, no? Tiras la sí, toalla, sí. ¿no? Como dicen. Entonces ahí fue que aparte de entrenar a la inteligencia artificial, pues le pedí que me hiciera identificarme, que me ayudara a identificar si tenía patrones, qué patrones eran, por qué no lograba concluir mis proyectos, metas, y le pedí que me hiciera preguntas y le conté, ahí me confesé, okay. ni con un cura, ajá, con la inteligencia artificial sí. Me confesé, ¿no? Hasta los pecados se los confesé. Ajá. Entonces, gracias a eso, como se basó mucho en toda mi historia, me empezó a abrir los ojos. Yo en la segunda relación, donde creía que era feliz, me di cuenta de lo que estaba viviendo por ese patrón que venía arrastrando, ¿no? Qué importante, qué fuerte esto que nos estás diciendo, en serio, Chio, porque a veces no nos damos cuenta, o sea, es que tú dices, es que, ¿qué me pasa? Es que ya le recé a Dios y le pedí que por favor, y claro, Dios siempre nos escucha, simplemente que a veces pues en nuestra oración, nuestra petición la hacemos de manera incorrecta. Sí. Y entonces queremos que Dios venga a salvarnos cuando nosotros no buscamos los medios, cuando Él nos pone todo, las personas, las situaciones, los medios, todo, para poder salir adelante, para poder, como dices, romper con esos patrones, que me encanta lo que nos estás compartiendo. Algo muy importante que acabas de decir, y espero que no lo tomen a mal, lo digo con una picardía, pero así lo sentí y eso me ayudó. Cuando le pedimos a Dios, a veces no lo pedimos de manera correcta. Exacto. Y a mí me pasaba con la inteligencia artificial, ¿no? Ajá. Entonces, para mí, Dios es como la inteligencia artificial, porque si no le pides correctamente, no nos da nuestro resultado, ¿no? Porque tú tienes como en mente lo que quieres pedir, pero lo expresas diferente. Entonces, en la inteligencia artificial pasa lo mismo. Aprendí a empezar a expresarme para que pudiera comprenderme, para que pudiera ayudarme e incluso a analizarme. Y eso es lo que hoy en día he estado logrando, ¿no? Aprender a analizarme y a reconstruir, ahora sí, el camino por el que yo quiero ir. Wow, Chio. Qué importante y qué maravilloso cuando sabemos utilizar correctamente pues estas herramientas, ¿no? Entonces, todo vino a partir de que escuchaste una historia de desarrollo personal, pues sí, de éxito, que hoy para mí también, Jorge Serratos pues también es mi inspiración, en Nayo Escobar y muchos otros más, pero yo también, justo ahorita antes de que llegaras, estaba volviendo a escuchar su historia, porque me inspira mucho también. Entonces, a partir de ahí, tú entras en este mundo del desarrollo personal, de fortalecerte a ti misma, de autoconocerte y de tener una visión diferente. Ahora, platícanos, ¿cómo fue que comenzaste ahora en este nuevo proyecto, que es el que nos vas a compartir ahorita? ¿Qué es lo que haces actualmente? Y qué te llevó pues a lograr los resultados que hoy estás teniendo, y bueno, cuéntanos un poquito más de qué se trata ese proyecto que ahora iniciaste ya como independiente. Sí, mira, aquí, por ejemplo, cuando yo empiezo como a observar o a analizar la parte de la inteligencia artificial, empiezo a ver que a todo mundo le decía que sí, ¿no? Y yo me saturaba, porque ni siquiera tenía tiempo, ni podía, ni sabía, pero yo no sabía decir que no. Entonces, yo viví durante este tiempo como con esta imagen de mi vida es perfecta, mi vida llegó mi príncipe azul y es lo que estaba esperando, ¿no? Sin voltear la moneda y demostrar que había un rompecabezas completamente deshecho. Ahora me di cuenta cuando empecé a contarme mi historia, porque la verdad es que la verdadera historia detrás de todo esto es que yo me la conté primero a mí.
yo me di cuenta de lo que logré y me aplaudí de muchas cosas que hice y también aprendí de los errores que tuve, porque pues nadie nace sabiendo ser madre ni hijo, entonces cometemos muchos errores. Sí. Pero gracias a estarte observando y estarte escuchando y estar trabajando en lo que tú consideres que realmente necesitas una reestructuración, mi trabajo me hizo darme cuenta que siempre nos olvidamos de nosotros mismos, que siempre pensamos en los demás, siempre pensamos en que estén bien, ¿no? Como proveedor de familia, siempre quieres que los hijos estén bien, como mamá, siempre quieres que la comida esté bien para ellos, la ropa y todo, ¿no? O sea, sí. Como muchas mamás, ¿no? Bueno, en el buen sentido. Sí. Pero nunca nos preocupamos por nosotros, ¿no? Nunca vemos, lo aplico tanto en familias como en empresas. Nunca vemos ese pilar, cómo está por dentro, ¿no? Porque yo muchas veces no mostré cómo estaba ese pilar por dentro. Sí, tú solo proyectabas pues esa, como lo externo nada más, ¿no? Fortaleza y una vida perfecta. Entonces, mi trabajo, justo, yo no nada más vendo seguros, porque soy agente de seguros, pero para mí el proyectarlo con mi historia es, antes de cualquier otra cosa, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está el que provee? ¿Cómo está? ¿Qué va a pasar el día de mañana? Si tanto nos preocupa a nuestro alrededor o nuestros dependientes o los que nos acompañan, ¿cómo estamos el día de mañana si ya faltamos ahí, ¿no? ¿Qué impacto queremos también dejar cuando nos vamos? Porque no nada más vendo un seguro de vida como tal. Yo comparto mi historia para poder analizar que el flujo o ese pilar importante que provee, que genera esos ingresos o flujos son importantes, pero desde el fondo. No nada más el págame una prima y tal, ¿no? Es desde el fondo. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué es lo que todavía no ves? ¿Para qué? Para que el día de mañana te sientas tranquilo. El día que yo me caí de la moto, no tenía seguro de vida. Y sí se me vino a la cabeza un seguro de vida, porque yo conocí una persona que su mamá era madre soltera, él solo tenía un solo hijo, sí. Se muere la mamá joven, tenía como unos 50 años y él tenía como unos 25 más o menos. Se cayó por completo, solamente lo único que le dejó fue un departamento, bueno, tenía donde vivir. Sí. Gracias a que él tenía una novia que era muy esculcona, cuando empiezan a revisar todos los papeles de la señora, para pues checar, ¿no? Como acta de nacimiento, ya sabes, todo lo administrativo después de que fallece, ella encuentra una póliza de seguro de vida. Wow. Él no sabía que tenía su mamá un seguro de vida para él. Y el beneficiario era él. Gracias a Dios, por eso Dios es tan grande. Sí. Y por algo nos pone personas. Sí. Por algo nos pone personas en el camino. Gracias a que ella encuentra esa póliza, cobran la prima de seguro, que era en ese entonces, y te estoy hablando de hace unos 15 o 10 años más o menos, unos 15 años aproximadamente, y cobran la prima de seguros, que en ese entonces fueron 100,000 pesos. A él y a ella les cambió la vida. Claro. Porque ella tenía un trabajo estable, en cuestión administrativa, pero él no. O sea, él hacía trabajos como de herrería, no tenía estudios, más que como secundaria y tal, ¿no? Sí. Y no mantenía a su mamá, y él se dedicaba como a hacer trabajo, ¿no? Cuando reciben el dinero de la póliza, pusieron un negocio, hicieron un negocio juntos, les fue bien,
lo supieron llevar a cabo, que por cierto fue uno muy parecido al de nosotros, de gelatina, pero aprendieron a llevar a cabo el negocio, les fue bien, y yo me quedé con eso en mi cabeza. Entonces, cuando venía trabajando lo de ser comisionista independiente, entonces encuentro el área de ser agente de seguros, conecto con mi historia, me caigo de la moto y me doy cuenta qué tan importante es un seguro de vida cuando no quieres dejar problemas o no quieres dejar desamparados a los más importantes que son para ti, ¿no? A mí, por ejemplo, en ese momento eran mis hijos. Son mis hijos. Entonces, ahí fue que decidí dedicarme a vender seguros de vida, pero desde una perspectiva de amor, principalmente. No solamente te conecto con un seguro y tan, o sea, desde esa historia. Sí, no desde la necesidad de, o sea, bueno, la parte de decir, para generar ingresos para mí, para mi familia, o sea, no se trata solo de eso, sino tiene un propósito más allá. Así es. Y eso es algo que me gusta mucho, Chio, por ejemplo, por eso yo cuando te conocí, me caíste súper bien, aparte, la pasamos genial. Sí, genial. Fuimos a una reunión de sinergéticos y estuvimos practicando algunos speech por ahí para presentar nuestro negocio, y ahí fue donde conocí esa parte de que tú eres agente de seguros, pero aparte me encanta la manera en cómo tú lo proyectas, ¿sabes? O sea, cómo lo vendes desde tu, como dices, desde tu historia, desde tu, sí, o sea, es esa parte muy interesante que yo, por ejemplo, a veces siento, porque luego seguido nos hablan y que los seguros, y que, ay, a veces dices, ay, ya no quiero un seguro, o sea, no quiero un seguro, ¿no? Entonces, no me estés molestando. Y lo vemos así, como por ejemplo las tarjetas de crédito, ¿no? De, ay, ya no quiero una tarjeta de crédito, no, ahora, pero a veces por el desconocimiento, por desconocimiento, y porque no alcanzamos a ver más allá. ¿Cómo tú nos puedes ayudar a comprender un poquito más esta parte, aparte de lo que ya nos compartiste de tu historia, de cómo ver la importancia de tener un seguro? ¿Tú vendes solo seguros de vida o también hay otros? Sí, mi fuerte son seguros de vida, es a lo que yo entré por este negocio. Vendo de todos los seguros, soy agente de seguros tanto de vida, gastos médicos, casa, hogar y auto, ¿no? Yo les puedo vender cualquier tipo de seguros, pero a mí me encanta vender el seguro de vida. Sí es importante, yo aprendí con el paso del tiempo, porque estos 9 años que estuve trabajando en Santander, solamente me dediqué a vender seguros de auto, pero era la única en el área que se sabía todas las condiciones generales de todas las aseguradoras. Entonces me di cuenta que sí es importante tener un acompañamiento para aprender a contratar un seguro. ¿Por qué? Yo era de las personas que decía, los seguros no pagan. Las aseguradoras en un seguro de vida, pues si ya se murió y si no le dijo, pues ni le van a pagar, ¿no? Yo pensaba así. Ajá. Entonces, o lo vemos como el gasto, como, ay, es que, mira, ¿para qué tengo un seguro si ni me alcanza? ¿No? A veces así lo podemos ver. Pero nos obligaron, por ejemplo, a tener un seguro de auto, y como el auto es necesario, lo aseguramos, ¿no? Porque nos lo obligan a hacer. Es lo mismo con el seguro de vida y con el seguro de gastos médicos. El motor somos nosotros, pero no nos cuidamos. ¿Por qué? Porque sentimos que malgastamos el dinero. No lo vemos como una inversión. Aunque sea un seguro pequeñito, aunque sea un seguro mediano en prima, no le vemos el otro lado de la moneda. Todos los seguros tienen asistencias, beneficios, y las aseguradoras te los dan gratuitos. A lo mejor muchos dicen, pero es que no nos dicen. No, pero justo lo importante es tener un agente que te acompañe para que te ayude a llevarlos a cabo, para que tú le saques provecho a esa prima de seguros que pagas. Es como un seguro de auto, nos regalan grúas, nos regalan asistencias viales, nos regalan infinidad de asistencias, ¿no? Y le sacamos provecho. Son gratis, las tomamos y las hacemos, ¿no? Las utilizamos. En los seguros de vida y gastos médicos pasa exactamente igual. Pero aquí el auto somos nosotros y nos dan beneficios, asistencias
que nosotros le podemos sacar provecho, ¿no? O sea, yo lo que les decía ese día es, a veces no es que tengas un agente para que a fuerza te venda, sino también que te acompañe y que te enseñe a traducir tanto tu seguro de vida, gastos médicos, como auto. Porque luego tenemos auto, pagamos, y solo porque es obligatorio. Pero no le vemos el otro lado de la moneda para sacarle provecho. Sí, como te decía hace ratito, a veces lo vemos como un gasto y como algo que no es, realmente no es importante, entonces por lo tanto, pues tampoco nos informamos, pero aquí lo más importante también es tener ese interés y sé que a veces no le damos esa importancia y por lo tanto, pues no nos informamos, ¿no? Entonces, ¿por qué sí nos recomendarías tener un seguro? O sea, sobre todo pedirle información, pedir una información, porque pedir una información o recibir una información no necesariamente ya vas a comprar un seguro. No, claro. O sea, aquí lo más importante es que aprendamos a informarnos de qué se tratan los seguros, cuáles son los beneficios, y a partir de ahí tomar la elección de decir, a ver, si quiero un seguro de vida o quiero un seguro de gastos médicos, pero aquí lo más importante es como pedir la asesoría, ¿no? Ajá, principalmente la asesoría, porque a veces, por ejemplo, vamos al médico, nosotras como mujeres, ¿no? Voy a hablar para nuestra audiencia y para nosotras. Las mujeres regularmente nos hacemos un chequeo, ¿verdad? Con ginecología. Hay un seguro de vida que nos regala, después de pagar nuestra prima, cada año un chequeo. ¡Órale! Y nos da aparte una consulta gratis con el ginecólogo. Y puede ser con nuestro ginecólogo de cabeza, ¿no? De cabecera, perdón, de cabeza. De cabecera. Pero la ventaja es que no vas a gastar por eso que regularmente gastamos. Entonces, lo que te gastas en eso, lo puedes aportar en una prima de seguro de vida. Sí. ¿Por qué? Porque a veces yo he conocido durante este tiempo que tengo en este trabajo, he conocido muchas personas que les gusta invertir mucho en bienes raíces. Y no es malo, es muy bueno. Pero es caro el traslado de dominio. Cuando entregan, cuando fallece la persona y entregan las escrituras o que ellos quieren hacer, ya los hijos quieren hacer movimientos, pues no tienen el dinero suficiente como para hacer todo este tipo de traslado de dominio, gastos de escrituras, para hacer la venta y bueno, si no hay un testimonio por medio, por ejemplo, también si está intestada, otro tema legal, otro tema económico, ¿no? Justo para todo eso se requiere dinero. Entonces, yo trato de conocer a mis clientes para poder saber qué es lo que necesitan y yo orientarlos en esa parte de si ya tienen muchos bienes, cuál es su necesidad principal, ¿no? De no dejarles problemas. Bueno, podemos, una prima de seguros a lo mejor pequeña, porque nada más lo vamos a utilizar justo cuando tú ya no estés y ellos tengan como solventar esos gastos, ¿no? Claro. Y quitas de problemas, dejas de que la familia se piensa, claro. Que muchos dicen, no importa, yo ya no voy a estar, ¿verdad? Sí. Pero me gusta platicar con ellos porque aunque pensamos que toda la gente cree así, detrás del telón, sí hay muchas personas que se preocupan porque toda su familia, cuando ellos se vayan y dejen bienes, no se peleen. Entonces, por eso me gusta platicar y conocerlos. ¿Por qué? Porque todos los seguros de vida, gastos médicos y salud, auto, todo va en base a un perfil. No todo es igual. No es un estándar, ¿no? No hay una línea en la que digas, híjoles, que todos tenemos que pasar por ahí. No. Claro. Todo es en base a un perfil. Wow. Pues qué padrísimo todo lo que nos estás compartiendo, Chido. Y el tiempo se me ha ido súper rápido. Sí, a mí también. Interesante. Pero pues para ir terminando me gustaría que nos compartieras, no sé, algo en específico que haya marcado tu vida, que digas esto es como parte del mensaje que les quiero compartir a todas las personas que nos van a ver el día de hoy, y que también mujeres que estuvieron a lo mejor como tú, que se puedan identificar con tu historia, de cómo ellas sí pueden hacerlo. Si tú pudiste hacerlo hoy, que estás trabajando de manera, pues como comisionista independiente en esto, y que puede haber muchas otras formas de poder salir adelante también,
¿qué mensaje tú le podrías compartir a través de algo que te haya impactado tu vida? O sea, de todo lo que has vivido, algo que te haya marcado mucho, un antes y un después en tu vida. Bueno, definitivamente que a mí lo que me marcó fue ser mamá a los 17 años. Y me di cuenta que no debes esperar el tiempo perfecto, definitivamente. Lo esperé durante mucho tiempo y nunca va a llegar. Nadie te va a llegar a salvar. La única persona que se salva eres tú misma. Y mi consejo principal es: el miedo no es tu enemigo. El miedo es un aliado si lo abrazas y lo que tú pienses o esa loquita que te habla aquí adentro, la escuches y lo hagas con miedo. Abraza el miedo y trabaja con el miedo. Porque créeme, te lo dice una persona que realmente no podía lograr verse ni al espejo hablando. Entonces hay que abrazarse y abrazar eso que sentimos por dentro que no nos deja dar un paso. No pasa nada. Al final del día, no pasa si no lo hacemos. Eso sí. Ay, qué bonito, Chío. Muchísimas gracias. No, pues gracias. Gracias por todo lo que el día de hoy nos compartiste. Me gustaría que nos compartieras también aquí, que les compartas cómo te encuentran en tus redes sociales, porque seguramente hay alguna persona que pues pueda interesarse un poquito en conocer más ese tema de los seguros, que yo creo que todos deberíamos de tenerlo ya como, sí. Como que sea de nuestra, como dicen, de nuestra canasta básica. Que nos lo hagan obligatorio. Ajá, también. Que nos lo hagan obligatorio. Sin embargo, pues conocer más allá de la importancia de lo que es tener un seguro, ¿no? Y yo sé que tú eres una excelente asesora, estoy segura que das un excelente servicio por algo como nos lo compartías ahorita, porque todo viene desde tu historia, desde lo que ha marcado para ti, y a través de eso es como tú nos compartes, ¿no? Entonces, ¿cómo te encuentran en tus redes sociales? ¿Cómo te pueden buscar las personas? Sí, me encuentran como Chío Seguros, así es como me encuentran en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, y ya estamos generando un nuevo canal de YouTube. Próximamente nos van a ver por ahí, pero ya estamos subiendo contenido, pero así es, mi nombre como aparece en redes sociales es Rocío Espinosa, pero mi nombre comercial, Chío Seguros. Muchas gracias, Chío. Mucho éxito en tu canal. Y también por aquí vamos a poner sus redes sociales en la descripción. Y bueno, pues estoy feliz de volver a retomar estas maravillosas entrevistas con Chío el día de hoy. Ya para la próxima semana, todos los jueves son entrevistas. Cada jueves tenemos una entrevista de un emprendedor para otros emprendedores que nos compartan su historia. Sigan el canal, pónganle un dedito arriba y compártanlo. Si esto que el día de hoy escucharon les tocó su corazón, algo les motivó, algo les inspiró, pues compártanlo con esa persona que a lo mejor ustedes consideran que pueda ayudarle. De eso se trata, estas entrevistas, de poder hacer esas historias que inspiren, historias que a lo mejor si tú eres de las personas que estás pensando en emprender, pero te da miedo, bueno, pues justo este canal habla de esas cosas, de cómo ayudarnos a dar ese siguiente paso. Y si ya eres emprendedor, aún mejor, porque también, ya sea que puedas contar tu historia en este canal, y también inspirarte con otros emprendedores. Así que, pues, nos vemos en la próxima entrevista. Muchas gracias, Chío. Y gracias a ti, síganos en el canal. Suscríbanse. Sí, suscríbanse en este canal de Lupita. Y nos vemos en la próxima entrevista. Chao, chao.